Hace unos meses tuve un sueño. No, no un sueño, una premonición. Esta experiencia fue vívida, inquietante incluso. El tipo de sueño que se aferra a ti, incluso mucho después de despertar. En él, el esposo de una amiga desaparecía, no de una manera dramática, simplemente dejaba de estar ahí, como si se hubiera borrado su existencia del universo. Cuando desperté, tenía una sensación tenebrosa, algo preocupante. Lo describo como un miedo, una certeza de que algo no estaba bien. Pero lo más difícil de toda esta experiencia era que yo no conocía a este hombre. Nuestra relación era casi inexistente. Nuestras hijas eran mejores amigas. De vez en cuando nos veíamos cuando la traían a la casa, pero yo solo interactuaba con su esposa. Él no estaba en mi círculo, no formaba parte de mi vida de ninguna manera, y sin embargo, soñé con su muerte. Algo que agrega a todo el misterio de esta experiencia es que yo no suelo soñar con extraños. De hecho, cuando mi madre estuvo en cuidados intensivos, soñé con su muerte una semana antes de que ocurriera. Pero eso tiene sentido. La estaba perdiendo. Mi subconsciente estaba procesando el dolor. Esto fue muy diferente. Avancemos al día de hoy. Mientras desayunaba, le pregunté a mi hija si su amiga ya había regresado de vacaciones. Había faltado a la escuela toda la semana después de las vacaciones de invierno, y mi subconsciente me decía que algo no estaba bien. No, respondió mi hija. Un niño en la escuela dijo que pasó algo malo con su familia. Me quedé helada. Mi mente rebobinó. Mi mente se fue al sueño que había tenido, ese que había intentado ignorar. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba el teléfono. Me contestó la madre de la mejor amiga de mi hija. Hola, solo quería ver cómo les fue en sus vacaciones. ¿Todo bien? Nada me hubiera preparado para la respuesta que estaba a punto de escuchar. No, mi esposo murió en nuestro último día de vacaciones. Las palabras no salían de mi boca. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de procesarlo. Le mandé mis condolencias y le dije que estaría para ella cuando me necesitara. Colgué el teléfono y me quedé en shock unos cuantos segundos. Siempre había creído que algunos de mis sueños se terminaban haciendo realidad. Pero esta era la primera vez que había sucedido sobre la muerte de alguien. Y honestamente, solo me dejó con ganas de jamás volver a poder ver una pizca del futuro. Bienvenidos a Patos Potions. El día de hoy hablaremos de un tema que ha intrigado a la humanidad por siglos: los sueños premonitorios, también conocidos como sueños precognitivos. Pero, ¿qué son estos sueños? En pocas palabras y para simplificar el asunto, un sueño premonitorio es aquel en el que una persona sueña algo y con el paso del tiempo, sea semanas, meses o incluso años, esto termina convirtiéndose en realidad, como si pudiéramos ver un pedazo del futuro. Ahora, esto no es tan sencillo como: Pato, una vez soñé que me caí y 22 años después me tropecé en una escalera. ¿Tengo sueños premonitorios? Usualmente, para que se considere que los sueños de alguien son premonitorios, tienen que pasar cosas más específicas, situaciones más
elaboradas. Por ejemplo, soñar con que encuentras a tu mejor amigo en el supermercado y a la semana encontrártelo en el supermercado. Soñar que estás casado y tienes un hijo o alguna hija y a los 7, 8 años que por fin te casas y tienes a tu primer hijo, recordar que lo que viste en tu sueño es idéntico a lo que estás viviendo en esos momentos. O incluso soñar con la muerte de alguien. Si sientes que algunas de las últimas cosas que acabo de mencionar embonan con algo que te ha pasado, muy probablemente tengas la habilidad de los sueños premonitorios. En el mundo de la espiritualidad y la brujería, esto es considerado, como mencioné, una habilidad. Pero, ¿verdaderamente es una bendición como muchos de ustedes probablemente están pensando ahorita? ¿O será que las implicaciones de poder ver un pedazo del futuro no son tan buenas como esperábamos? El día de hoy vamos a descubrir justo eso. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. La idea de que los sueños puedan predecir el futuro no es nada nuevo. De hecho, se remonta a la antigüedad. Civilizaciones antiguas como la egipcia o la griega creían que algunos sueños eran mensajes de sus dioses, algo como advertencias de lo que estaba por venir. En la Biblia, por ejemplo, está la historia de José interpretando los sueños del faraón. Gracias a esos sueños, anticiparon 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Eso fue en lo que en su momento llamaron una especie de sueño profético que terminó salvando a Egipto. A lo largo de la historia encontramos relatos similares de personas que soñaron con eventos importantes. Se dice que Calpurnia, la esposa de Julio César, soñó con la muerte de su marido la noche antes de que lo asesinaran. Asimismo, se cuentan historias de personas que soñaron con el hundimiento del Titanic en 1912 y, asustadas por el sueño, decidieron no abordar el barco, salvándose de la tragedia. Claro, muchas de estas historias se terminan mezclando con el tiempo y las leyendas y no se termina sabiendo qué es verdad y qué es mentira. Asimismo, como también está el factor de los charlatanes, personas que tras un acontecimiento fuerte afirman que lo soñaron antes, pero verdaderamente no lo hicieron y solo buscan fama o engañar a los demás. Todo esto probablemente nos deja con muchas preguntas. ¿Será verdad que hay personas que cuentan con la habilidad de ver el futuro en sus sueños? Hay personas que niegan esto, explicando que verdaderamente el tiempo no existe, sino que este es un constructo del hombre. Y es por eso que tanto el pasado como el futuro están constantemente sucediendo todo el tiempo. Esto nos dejaría pensando en que tal vez lo que estamos viendo no son verdaderamente sueños del futuro, sino pequeños pedazos de nuestra conciencia en otra parte del tiempo. O tal vez es nuestra propia percepción lo que nos termina engañando. Quizás nuestra mente a la hora de dormir toca un punto subconsciente, una especie de limbo con distintos planos donde podemos conectar puntos que de otra manera no lograríamos hacer. ¿Podría de cierta manera durante sueños propios nuestra conciencia salir de nuestro cuerpo y echar un vistazo a lo que viene? Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan sobre esto. ¿Existe una explicación científica? ¿Existe una explicación paranormal? ¿O simplemente no hemos encontrado una respuesta aún? Pero antes de meternos de lleno a este debate sobre si los sueños premonitorios son algo científico o algo paranormal, ¿qué les parece si hablamos de algunas cuantas historias famosas sobre sueños premonitorios que han hecho a muchos cuestionarse a sí mismos? Uno de los casos más famosos en relación a esto es el sueño premonitorio de Abraham Lincoln. En 1865, días antes de su asesinato, Abraham Lincoln le contó a su esposa y a un amigo un sueño que lo había inquietado profundamente. En ese sueño, Lincoln se encontraba de noche en la Casa Blanca, caminando por pasillos vacíos y silenciosos. Escuchó a lo lejos el sonido de llantos apagados, como de varias personas llorando. Extrañado, siguió el sonido hasta un salón dentro de la Casa Blanca. Al entrar, se encontró con una escena espeluznante. En medio del salón había un ataúd. Lincoln se acercó,
Alrededor del ataúd, varios soldados hacían guardia y una multitud de personas lloraba desconsolada. Confundido y alarmado, en el sueño, Lincoln le preguntó a uno de los soldados, ¿quién ha muerto en la Casa Blanca? Y el soldado, con tristeza y preocupación, le contestó, el presidente. El presidente ha sido asesinado. Lincoln despertó de aquel sueño profundamente perturbado. Según las personas que llegaron a saber de esto, lo comentó porque fue un sueño que lo dejó con el corazón acelerado y con un mal presentimiento. Y con buena razón, ya que a tan solo 10 días después, el 14 de abril de 1865, Lincoln fue asesinado de un disparo a la cabeza mientras asistía al Teatro Ford en Washington. Lo colocaron sobre un ataúd en un salón de la Casa Blanca. En su funeral estuvo rodeado de guardias de honor y una multitud de personas que lloraban a su alrededor, tal y como él había visto en su sueño. Otro caso intrigante involucra a un ícono de la literatura, Mark Twain. En 1858, Mark Twain tuvo un sueño que lo dejó inquieto. Soñó con la muerte de su hermano menor, Henry Clemens. En el sueño, Mark Twain se veía a sí mismo en una habitación silenciosa. Frente a él, un ataúd metálico. Dentro de este yacía su hermano Henry. Sobre el pecho de Henry había un ramo de flores blancas y, curiosamente, una única rosa roja en el centro. Twain recordaba cada detalle con nitidez. El brillo del ataúd, lo pálido del rostro de su hermano y ese ramo con la rosa roja destacando. Al despertar, Mark Twain consideró escribirle a su hermano para advertirle. Henry trabajaba como un ayudante en un barco de vapor en el río Mississippi. Pocos días después del sueño ocurrió lo impensable. El barco de vapor Pennsylvania en el que Henry estaba sufrió una explosión catastrófica en una de sus calderas. Henry resultó gravemente herido por la explosión. Mark fue a verlo y estuvo a su lado en las últimas horas de su vida. Lamentablemente, Henry falleció. Aquí es donde el sueño de Mark Twain cobró un sentido escalofriante. Durante el funeral de Henry en Nueva Orleans, Twain vio exactamente lo que había visto en su sueño. El cuerpo de Henry en un ataúd metálico, tal como en la visión, y alguien que hasta la fecha siguen sin saber quién fue, había colocado sobre su pecho un ramo de flores blancas con una sola rosa roja. Había colocado sobre su pecho un ramo de flores blancas con una sola rosa roja en el centro. Exactamente igual que en el sueño premonitorio que Mark Twain había tenido. Por último, hablaré de un caso que creo que no es tan famoso, pero eso sí, es muchísimo más trágico. Ocurrió en Gales, en el Reino Unido, y es uno de los eventos más desconcertantes en materia de sueños premonitorios que ha existido. El desastre de Aberfan en 1966. Aberfan era un pequeño pueblo minero. La mañana del 21 de octubre de 1966, justo a las 9:15 a.m., los niños de la escuela primaria Panglas acababan de entrar a sus aulas. En ese mismo instante, en la colina sobre el pueblo, una enorme acumulación de residuos de carbón empezó a deslizarse colina abajo debido a fuertes lluvias. 500,000 de toneladas de desechos empezaron a caer en forma de una avalancha negra.
Esta arrasó con parte del pueblo en segundos y terminó sepultando una gran zona de este, incluyendo la escuela. Esto fue una catástrofe indescriptible. 144 personas perdieron la vida, de las cuales 116 eran niños que estaban en sus salones de clase. Lo escalofriante de esto es que muchos habían visto algo similar en sueños. Semanas previas al desastre, varias personas, tanto en Aberfan como en lugares lejanos, reportaron pesadillas y presentimientos relacionados con un derrumbe. Una de las historias más conocidas es la de una niña de 10 años de Aberfan llamada Eryl May Jones. Unos días antes del 21 de octubre, Eryl le dijo a su madre algo inquietante. Ella dijo: «Mamá, soñé que la escuela desaparecía, que algo negro la cubría». Imagínate ser el padre o la madre que escuchó esto. Probablemente uno pensaría que solo fue una pesadilla infantil. La mamá de Eryl, de hecho, no supo qué hacer con esa información más que consolarla y decirle a Eryl que no pasaba nada. Pero lo increíble fue que Eryl no fue la única. Se supo después que otros niños de la escuela también habían descrito sueños parecidos. Una cosa negra cayendo colina abajo, cubriendo los salones. Los profesores llegaron a escuchar estos comentarios, pero los descartaron pensando que eran fantasías o que los chicos estaban contagiando la imaginación unos a otros. Pero no eran solamente niños, sino que hubo adultos en distintos puntos de Gales que soñaron con algún tipo de desastre minero en esas fechas. Un minero retirado, por ejemplo, contó que tuvo visiones de oscuridad y carbón cubriendo un valle. Incluso una mujer a cientos de kilómetros soñó vívidamente con niños atrapados bajo una avalancha negra. Trágicamente, Eryl May Jones, la niña que había soñado con algo negro cubriendo su escuela, murió en el derrumbe. Asimismo, lamentablemente, la mayoría de sus compañeros también fallecieron. Sus padres, devastados, recordaron aquellas palabras que su hija había mencionado sobre un sueño. El desastre de Aberfan sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los ejemplos más impactantes de sueños premonitorios. La pregunta que deja es difícil de contestar. ¿Fue una advertencia del destino que quedó incomprendida o simplemente una serie de coincidencias suertudas? ¿Será que el futuro no importa si alguien lo puede llegar a ver? Ya está escrito. Inclusive con decenas de personas reportando un sueño sobre una especie de peligro inminente en Aberfan, nadie hizo caso. ¿Significa esto que el futuro, de cierta manera, ya está escrito y es inmóvil? Incluso si alguien lo puede ver por anticipado. ¿O será que simplemente no supieron interpretar las señales que se les dieron y nadie se pudo salvar? Estos 3 casos son solamente algunos de los miles que existen de historias impresionantes sobre personas que han podido ver algo del futuro en sueños. Y esto no es tan raro como la gente cree que es. Les aseguro que en los comentarios mínimo va a haber uno de ustedes que me diga que ha tenido una experiencia similar. Lamentablemente o afortunadamente yo no tengo esta habilidad, pero tengo personas cercanas a mí que sí la tienen y déjenme les digo, todas las que he conocido desean no tenerlo. Aunque puede llegar a ser bueno en ciertas situaciones, creo que la gente que busca obtener esta habilidad no se da cuenta de que esto no sirve para ver números de la lotería o para saber con quién te vas a casar en un futuro. Mínimo en las experiencias que me han contado personas cercanas a mí, esto más que un don es una maldición. Una que te enseña cosas que a veces no te gustaría ver, como una vez más la muerte de seres queridos. Las personas que han vivido este tipo de experiencias
cuentan que el sentimiento es como ese tener un déjà vu, solo que multiplicado por 10. Asimismo, es un sentimiento un poco aislante o solitario, ya que te despiertas después de un sueño no sabiendo si lo que viste es algo que va a acontecer o simplemente fue un sueño, solo para que meses después ocurra y te sorprenda, sí, pero al mismo tiempo no lo puedas contar a muchas personas, ya que varias de estas te podrían tachar de loco. Después de escuchar las historias de Lincoln, Mark Twain y el pueblo de Aberfan, solo me quedo preguntándome a mí mismo, ¿me gustaría poder tener este tipo de habilidades? No creo que tengo que pensarlo mucho para darles mi respuesta, y es un no. En lo personal, una de mis creencias espirituales es que el futuro no está escrito en piedra. Sé que existen personas y que incluso probablemente haya, aunque sea una de ustedes viendo este video, que piensan o creen que el futuro existe desde el momento en el que naces, que tu vida de cierta manera ya está escrita de inicio a fin. Todas las personas que vas a conocer, la persona con la que te vas a quedar si es que te casas con alguien, los hijos que tendrás, la forma en la que vives e incluso la forma en la que mueres. Todo se encuentra en un pequeño libro titulado como tu nombre en algún rincón del universo. Pero mínimo a mí me dolería mucho pensar que eso es la verdad. Me haría pensar, entonces ¿para qué me esfuerzo si no importa lo que yo quiera? La vida, el universo o algo más allá de lo que yo comprendo ya decidió todo lo que fui, todo lo que soy y todo lo que voy a llegar a ser en algún punto de mi vida. Es como si me dijeran que yo no tengo control sobre mi propia vida. Entonces, si me ofrecieran la habilidad de poder ver una pizca del futuro, lamentablemente tendría que rechazarla. Pero bueno, ya hablamos un poco sobre el aspecto paranormal y místico de este tema. ¿Qué les parece si ahora vemos lo que la ciencia ha intentado explicar sobre este fenómeno a lo largo del tiempo? La mayoría de científicos y psicólogos tienden a ser escépticos con este tema. Para ellos, no hace falta invocar magia ni poderes psíquicos para entender casos como los que acabamos de contar. La primera explicación que la ciencia tiene de los sueños premonitorios son las coincidencias. Nuestro cerebro es una máquina que busca patrones. Siempre que encuentra algo desconocido o algo que no entiende, busca patrones en cosas que sí comprendemos e intenta compararlos para crear conexiones donde a veces en realidad no las hay. Pongámoslo así, una persona puede tener cientos de sueños cada año, miles a lo largo de la vida. Es estadísticamente probable que algún sueño, por puro azar, se parezca a algo que ocurrirá más tarde en la realidad. De hecho, una de las teorías de la ciencia es que si el tiempo verdaderamente es infinito, se estima que todo va a ocurrir. Todo lo que puedas pensar, todo lo que puedas imaginar, siempre y cuando el tiempo sea infinito, lo que sea que pienses va a suceder. El problema es que tendemos a recordar sueños que sí se cumplen y terminamos olvidando los muchísimos que no. A eso es algo que se le llama sesgo de confirmación o memoria selectiva. Por ejemplo, si anoche soñé con un terremoto y hoy no ocurre nada, lo más seguro es que con el tiempo olvide ese sueño. Pero si hoy ocurre un terremoto de verdad, enseguida puedo decir que mi sueño es un sueño premonitorio. Nuestra mente destaca la coincidencia porque es impactante y borra los casos en los cuales no pasó nada. Otra teoría que se tiene es la reinterpretación retrospectiva. Esta dice que, después de un evento fuerte, tendemos a reinterpretar lo que recordamos. Con los sueños pasa que, tras un suceso, ajustamos un poco el recuerdo del sueño para que encaje. No es que lo hagamos a propósito para engañar a alguien, es algo que nuestra memoria hace sola. Los detalles borrosos del sueño quizás los rellenamos con detalles del evento real sin darnos cuenta, y terminamos convenciéndonos de que soñamos con precisión algo que pasó. La mente humana es sorprendente en cómo reconstruye sus propios recuerdos. ¿No les ha pasado que a veces mienten por X o Y razón y terminan pasando semanas, meses o incluso años y se les termina olvidando que verdaderamente mintieron y toman por hecho la mentira que dijeron como una nueva realidad?
Algunos científicos creen que los sueños pueden ser una forma de procesar todo eso e incluso de simular futuros posibles. Por ejemplo, tomemos el caso de Abraham Lincoln. Un escéptico podría decir, Lincoln estaba bajo una presión enorme. La guerra civil había terminado recientemente. El ambiente político era tenso. Él recibía amenazas de muerte casi a diario. Esto, de manera consciente o inconsciente, genera un miedo. Uno a ser asesinado. Dado esto, era más que probable que él podía en algún momento soñar con su propia muerte. Era prácticamente su pesadilla personal, alimentada por la realidad que lo rodeaba. Que luego efectivamente lo mataran podría verse como nada más y nada menos que una terrible coincidencia. Con Mark Twain era igual. Antes se sabía que viajar en barcos de vapor era algo riesgoso. Las explosiones de caldera, aunque no eran comunes, tampoco eran raras. Twain, preocupado por su hermano, quizás había visto accidentes similares en los periódicos. Su cerebro tomó ese miedo y lo manifestó en un sueño dramático. El detalle de la rosa roja, bueno, de entre todas las familias, alguna habría de poner una flor especial en un ataúd. Podría haber sido algo de suerte. El caso que la ciencia ha tenido más difícil por derrocar es el de Aberfan, pero aún así lo intenta, ofreciendo ideas como que Aberfan era un pueblo con una montaña de residuos enorme sobre él. Aunque nadie imaginaba un desastre de tal magnitud, quizás había señales sutiles, pequeñas grietas, filtraciones de agua, comentarios entre mineros preocupados. Los niños podrían haber escuchado conversaciones de adultos o percibido el nerviosismo en el ambiente, y sus mentes transformaron esto en pesadillas. Pero ¿qué hay de los adultos que no vivían en el pueblo y aún así soñaron con avalanchas? Nadie sabe. Podría ser casualidad. Cada día millones de personas sueñan en algo distinto. Si recogemos suficientes sueños, siempre habrá unos pocos que parezcan corresponder con un evento que sucede después. Es como lanzar miles de flechas al aire. Alguna le dará en el blanco puramente por probabilidad. En resumen, desde un punto de vista científico, aunque hay ciertas teorías que de cierta manera pueden hacer sentido o pueden explicar algunos cuantos de los misterios que acontecieron en estos sucesos, aún no existe una respuesta definitiva que pueda derrocar los sueños premonitorios como una habilidad que algunos humanos poseen. Y aunque por un lado estoy de acuerdo con la ciencia en que si alguna vez te ocurre que sueñas algo y un suceso pasa, puede ser llamado una coincidencia, en lo que discrepo es de todos los casos de personas que no hablan de que esto solo ha sucedido una vez, ya que la mayoría de personas que conozco que tienen esta habilidad me cuentan que tienen este tipo de sueños premonitorios 1, 2 o incluso hasta 5, 6 o 7 veces al año. Verdaderamente puede ser algo que se repite tanto y con tanta certeza, solamente una casualidad. Quizás nunca vayamos a saber con absoluta certeza lo que ocurre en los sueños. Puede que algunos de ellos verdaderamente nos revelen el futuro o mínimo un destello de este. Puede que todos tengamos la habilidad de ver el futuro, pero solamente las personas que retienen información de sus sueños pueden utilizar esto para recordarlo una vez que despierten. En lo personal, creo que cada sueño, sea premonitorio o no, es increíble y nos demuestra el poder de nuestra mente de crear escenarios y realidades que en su momento se sienten reales. Háganme un favor y la próxima vez que tengan un sueño vívido o uno que crean que es premonitorio, anótenlo en una libreta. Si es que este sueño en días, meses o años se convierte en una realidad, abran su libreta y compárenlo. ¿Qué tantas cosas verdaderamente pasaron? Si son pocas, ¿será que simplemente fue una coincidencia? ¿O si verdaderamente todo tu sueño embonó, será que es alguna especie de poder? Los leo en los comentarios, me gustaría escuchar sus teorías, sus experiencias e incluso las opiniones que lleguen a tener de este tema. Gracias por acompañarme en este recorrido en el que tocamos un tema tan interesante como lo son los sueños. Si les gustó el video, no olviden de darle like, de compartirlo y de suscribirse si no lo han hecho. Estamos muy cerca de llegar a los 100,000 suscriptores
Nada me haría más feliz que tener mi primer plaquita de plata. Si no se han cansado de escuchar mi voz o quieren ver más de mi otro contenido, les recuerdo que tengo otros 2 canales. Uno donde hablo de chismes, reacciono a cosas y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ, y otro donde juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Asimismo, hago streams en Twitch lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si se pasan por ahí, no olviden decirme que vienen de mi YouTube mágico para darles una gran y espiritual bienvenida. Ahora sí que sí me retiro, no sin antes volverles a agradecer por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.